Bueno, buenos días. Nada, muchas gracias por venir a las 10 de la mañana un sábado. 10 menos cuarto. 10 menos cuarto. Y nada, bueno, he preparado como una pequeña, ¿cómo se llama clase magistral? Pues una pequeña clase así, en plan. Que es un poco, bueno, luego abro a preguntas, ¿sabéis? Porque es un poco una reflexión, ¿no? Que he hecho pues en este momento de la vida para compartir un poco, ¿no? Que tiene que ver más que nada con procesos creativos. Es un poco de mi experiencia a la hora de trabajar, un poco las reflexiones que hago a la hora de saber de dónde viene mi trabajo, por qué hago teatro y luego, bueno, algunas ideas abstractas y que a veces intento conectar, pero bueno, siempre como no me atrevo a hacer, o sea, no soy, ¿cómo te diría?, un superentendido de las cosas, sino que todo el trabajo, todo lo que leo, todo lo que reflexiono, siempre está muy dirigido a entender el misterio de por qué hago lo que hago, ¿no? Que es siempre un poco incomprensible. O sea, el primero que no entiende por qué hago lo que hago soy yo, ¿no? Y entonces, para poder avanzar, tengo que pensar acerca de lo que he hecho, ¿no? Siempre hay como un trabajo entre lo consciente y lo inconsciente fundamental, ¿no? Entonces, esto, de alguna manera, forma parte de la parte del trabajo consciente, ¿no? Una vez que hace uno las cosas, pues decir, oye, ¿esto por qué, no? ¿De dónde saldrá? Y, sobre todo, ¿cómo te puede ayudar para seguir? Si hay razones para seguir, ¿no? Porque es un impulso esto, ya sabéis. Bueno, necesito comenzar esta clase dando las gracias a todos los que me estáis escuchando, porque vuestra presencia y vuestra atención van a jugar un papel, creo que muy importante, en el pequeño viaje de transformación que este encuentro va a suponer para mí. He cumplido 50 años en septiembre pasado y en abril acabaron las representaciones de la última obra que he escrito y dirigido. Siempre que una obra mía acaba, sus representaciones, algo muere y algo nace dentro de mí. Me gusta ocupar el tiempo averiguando cuáles son las defunciones y cuáles los nacimientos. No es algo que puedo ver de manera clara y a primera vista. Es algo que requiere escucha interna, análisis, pensamiento, muchas veces resolución de conflictos. Esta vez no se trata solo de una obra, creo que se trata de una época. Observo que me encuentro dentro de una bonita crisis, ¿no? Dentro de un bonito vacío. Estoy deliciosamente asustado. Esto quiere decir que esta clase va a ser para mí esencial, ¿no? A la hora de saber cuál es mi situación actual. Voy a intentar realizar un acto de conocimiento porque quiero saber cómo me encuentro, porque sé que este acto de conocimiento sentará las bases de mi futuro como escritor y como director de teatro. También porque espero que al escuchar este viaje vosotros podáis pensar en vuestros viajes personales. De alguna manera espero servir para vuestra propia inspiración. Estoy poniendo muchas esperanzas en esto que estoy escribiendo, pero siempre lo hago con todo. Ahora puedo verme a mí mismo como un escritor emocionado e ilusionado que se dispone a bucear en la historia de su literatura dramática para hacer un doble esfuerzo. El de contaros a vosotros algo y el de contarse algo a sí mismo. Creo que comencé a escribir a los 12 años. Eso más o menos quiere decir que comencé a escribir en 1984 en una pequeña ciudad española llamada Pamplona. España había salido de la dictadura militar de Franco en 1975, no habían pasado ni 10 años. Y en el norte de España el terrorismo de ETA marcaba el día a día. La policía española no estaba democratizada, torturaba y asesinaba, y las cloacas del Estado ejercían y ejercerían años más tarde
una guerra sucia a través de otro grupo terrorista llamado GAL. Era la época en la que el IRA actuaba en Irlanda y el Reino Unido. Os cuento todo esto porque la sociedad en la que yo vivía estaba rota. Muchas familias estaban rotas por el ambiente social y hablar de política solía acabar siempre en discusiones muy fuertes, porque la política se jugaba a vida o muerte. Por otra parte, yo era un niño más o menos feliz. Feliz del todo no sé si hay niños felices del todo. Pamplona es una bonita ciudad y la vida era más o menos apacible. Pero, aceptémoslo, la violencia formaba parte de nuestras vidas. Las pesadillas todavía las recuerdo, también las veces que lloraba por las discusiones políticas de mi familia. La atmósfera estaba muy tensa, y no solo en mi casa, en todo el país. Cuando yo tenía 12 años, la democracia comenzaba a consolidarse en España, pero no lo estaba. Cuando tienes 12 años y piensas que así es la realidad, la televisión se convirtió en mi salvación. La televisión estaba llena de comedias, estaba llena de humor, estaba llena de subversión. ¿Por qué? Porque en los primeros años 80, la televisión pública española, como otras televisiones europeas, aún no había sido objeto de los controles de censura que llegaron más tarde. La televisión española era reflejo de una sociedad deseosa de cambiar la realidad. Había jóvenes cómicos, músicos y actores que usaban la comedia, el humor y la sátira para transformar una realidad que ellos, como yo, vivían de manera opresiva. Los que eran 10 años mayores que yo me abrieron grandes ventanas a otros mundos. Y también me la abrió toda la producción extranjera. Había mucha americana, pero también mucha producción europea, incluida de países del este. Luego eso cambió. Mi infancia se construye sobre la unión de vida familiar y política. Lo íntimo y lo público forman parte de la misma atmósfera pesada. Y el humor y la comedia de la televisión son la esperanza de una vida mejor. La risa que me producía la televisión abría una pequeña ventana de luz en la visión que tenía de mí mismo. En aquella época yo no podía distinguirme de la sociedad de la que formaba parte. La vida social y política de España era lo que yo también era. La personalidad se crea sin posibilidad de diferenciarse del grupo social en el que se crea, porque los niños no tienen capacidad de distanciarse de sí mismos ni de su sociedad. Con 12 años, en la preadolescencia, se abrió un primer punto de luz. El humor que venía de la televisión me permitía ver cómo otros se distanciaban de sí mismos y de la realidad para reírse de ella. El humor tiene este componente social tan importante. Hay códigos sociales que debemos conocer y compartir para poder reírnos de ellos, y los actores de la televisión lo hacían. La tele fue una escuela para mí porque empezó a enseñarme a tomar distancia de la realidad opresiva. Me enseñó que podía reírme de esa realidad. Y, lo que es más importante, que podía reírme de mí mismo, porque yo formaba parte de esa realidad. Esto, desde luego, no lo entendí así con 12 años, pero sí lo intuí, lo sentí, aunque no lo podría haber explicado. Creo que aquí ya podría decir que la situación política de violencia y yo éramos la misma cosa. Que los conflictos políticos estructuraron mis conflictos personales y afectivos. Que mi padre y mi madre navegaban en bandos opuestos. Que eso suponía que yo construyera una personalidad escindida, siempre deseosa de la paz y de la unión. Que eso no llegó nunca, y que el humor de la televisión me permitió adivinar que esa realidad se podía cambiar, que estaba llena de trampas y que no era inmutable. En el colegio nunca, y cuando digo nunca quiero decir nunca, se nos habló del humor. Tampoco en las dos asignaturas que mejor podrían hablar de su importancia, la literatura y la filosofía.
El humor, la risa, lo cómico pertenecían al mundo de lo no importante, al mundo de lo marginal, de lo no académico, al mundo del entretenimiento, al mundo de lo no esencial. Sin embargo, mi experiencia estaba siendo diferente. Mi vida se estaba salvando gracias al humor. Corría a ver la televisión porque gracias a la televisión podía dar un sentido a la realidad. Compraba cómics de humor porque los chistes y los personajes me ayudaban a ver la realidad de una manera diferente. Diría que libre. Y esa libertad me hacía reír. Hay un momento muy importante en mi vida. Siendo un niño, tendría menos de 12 años todavía, dije en voz alta, después de una de esas discusiones políticas en las que los adultos se volvían locos, no sé para qué he nacido. Aún recuerdo el susto que se dieron los que me escucharon. Ahí estaba mi madre mirándome con los ojos como platos. Ahora creo que ese pensamiento que expresé en voz alta es el kilómetro cero de la vida. Efectivamente, nadie sabe para qué ha nacido, porque todos tenemos que decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Nunca sabremos por qué hemos nacido, pero sí podemos definir para qué. Los personajes cómicos me atraían porque una vez que fijaban sus objetivos, usaban las formas más extrañas, prohibidas, locas y absurdas para conseguirlos. Y esa manera de vivir liberaba y me gustaba. También liberaba, y mucho, ver cómo los personajes cómicos elegían sus objetivos. Ahora me viene a la cabeza el grupo de científicos que se pone por objetivo acabar con la invasión de fantasmas que asola la ciudad. Me siento totalmente identificado con el objetivo de cazar fantasmas. Quizás esa sea mi profesión real y mi máquina para cazarlos es la escritura y la dirección de teatro. Las preguntas acerca del sentido de la vida me han acompañado siempre. Desde pequeño todo me ha parecido raro, como si la realidad se hubiese construido para sorprenderme, como si las cosas no encajaran y hubiese una conjura mundial para asegurarme que sí encajan. Cuando vi la película de los Monty Python, El sentido de la vida, me sentí muy cerca de ellos y muy agradecido. De los 12 a los 17 años fui creando una personalidad, una manera de ser. El ser de uno mismo parece que tiene dos direcciones para empezar. Una, la manera en la que me veo a mí mismo, otra, la manera en la que veo a la realidad. Dentro del grupo La Realidad están el resto de las personas que forman la humanidad, pero parece que uno mismo no forma parte de la realidad. Parece que el interior de cada uno de nosotros forma parte de otro lugar que no es la realidad. Este pensamiento que tenemos todos, esta sensación tan poderosa, si lo analizamos, creo que es una gran fuente para el humor. Nuestros pensamientos, fantasías, esperanzas, opiniones, prejuicios, creencias, todo ese grandísimo arsenal personal que vive dentro de nosotros, tiene que convivir con todo eso que está fuera y que se llama realidad. Con todo lo que se puede ver y tocar, con todo lo que escriben los demás y dicen, con todo lo que hacen, con todas las plantas, animales y cosas, con todo lo demás, con todas las palabras de los demás, con todas las miradas de los demás, con todo. Por eso es perfectamente normal que los seres humanos tengan por objetivo entrar en sintonía social en masa, crear un pensamiento único, una creencia única, una manera de actuar única. El ser humano quiere que su mundo interior se corresponda con la realidad y necesita la ayuda de todos los demás seres humanos para que la distancia que hay entre pensamiento, sentimiento y realidad sea mínima, porque sabe que ahí está la paz. Sin embargo, algo no funciona bien dentro de nosotros y no somos capaces de conseguirlo. La estructura de pensamiento del ser humano hace que no pueda evitar ver lo incongruente, la paradoja, lo absurdo.
considera siempre la posibilidad de crear una realidad diferente. El pensamiento se separa de sí mismo para observarse y se separa de la realidad. Es capaz de distanciarse incluso de su propio dolor. Es capaz de enfriar las emociones, parar la máquina, bajarse del coche, ver la avería y reírse de ella. El humor es una especie de gran capacidad que nos da alas para sobrevolarlo todo, lo que somos, lo que es la realidad y lo que podría ser. Con 17 años comencé a perder el pelo. En mi familia hay dos tipos de hombres, los que tienen pelo y los que no. Los que no tienen pelo tienen los rasgos faciales más parecidos a mí, así que todo el mundo sabía que yo sería calvo. Y así me lo hicieron saber. Cuando comencé a perder pelo, mi familia comenzó con todo el amor del mundo a reírse de mí, dándome la bienvenida a un destino familiar y a una vida adulta. A los 23 años ya era casi calvo, no como ahora, pero me corté el pelo al cero para sentirme mejor. El humor colectivo me salvó del trauma de perder el pelo. Mi familia actuó como una persona para curar el posible dolor que me iba a producir perder el pelo. Reírse de la carencia transformaba la pérdida en una ganancia. ¿No es alucinante el ser humano? Creo que esta idea forma parte del modo de actuar de muchos de mis personajes. No quiere decir que al aceptar la pérdida física, económica o ideológica, al aceptar la pérdida, el personaje esté renunciando a su objetivo, sino que se hace consciente de la jerarquía de sus objetivos. A los 17 años también tuve la experiencia que me metió en el mundo del teatro. Gracias al grupo de teatro de mi instituto pude descubrir que hacía reír a la gente en grupo, no solamente de uno en uno o de 4 en 4. Podía hacer reír a 40 personas a la vez y cuando se llenó la sala a 200 personas a la vez. En el instituto también descubrí que podía escribir historias que se publicaban en el periódico del instituto y hacían reír a personas que nunca podría haber imaginado que iban a leer algo mío. No eran historias que leían los compañeros de mi clase o de mi familia, no. Eran historias que leía gente que yo no sabía cómo se llamaba y les hacía reír. Esta capacidad estructuró mi personalidad, mi existencia. ¿Quién era yo? Yo era el que era capaz de hacer reír. ¿Cómo lo hacía? Contando la realidad. ¿Qué parte de la realidad? Aquella que no parecían ver los demás hasta que yo no la contaba. ¿Los demás no la habían visto? Sí, perdón. Quiero decir que los demás no la habían visto con la suficiente nitidez. Más tarde vino la sorpresa. Mis historias producían emociones. La risa era una manifestación de una de las emociones, pero había otras, también dolorosas. Y lo más raro de todo, el dolor hacía reír y la risa hacía pensar. Siempre me ha llamado la atención que la gente dijera que yo escribía cosas surrealistas. Siempre he escrito realismo. El filósofo y esteta húngaro György Lukács decía que Kafka no le gustaba porque era un idealista. Pero cuando los rusos lo detuvieron sin dar explicaciones y lo metieron en un camión que no sabía dónde le llevaba, dice la historia que Lukács dijo a quienes la acompañaban: vaya, Kafka era un realista. Bueno, pues toda mi literatura está basada en la realidad y tiene por objetivo salvarse de la realidad. Creo que es como hacerle una foto al enemigo para saber su tamaño y su fuerza. ¿Por qué quise dedicarme al teatro y no al cine o a la televisión? Bueno, pues la sensación de estar en directo con el público y la sensación de compartir la experiencia de los ensayos y las funciones con mis compañeros. El teatro es una experiencia sensorial muy intensa, es sensual, hay algo sexual en el teatro. El cuerpo se expande, la energía se abre, el nivel de alerta es máximo, aparece la desinhibición y entonces el público, si la cosa va bien, reacciona lanzando su energía, sus hormonas, deseando entrar en unión con los actores
y con el resto del público, y además, esto sí es lo especial, permite una actividad intelectual, analítica, permite observar. Se trata de una experiencia estética única y, al mismo tiempo, se trata de una experiencia en la que se crea comunidad entre público y actores. La primera obra que dirigí se llamaba Como los griegos, Greek, de Stephen Berkoff. Es una versión del mito de Edipo con un final inesperado y nuevo. Leer esta obra supuso para mí un antes y un después. Había un lenguaje lleno de potencia y belleza y al mismo tiempo lleno de humor. No puedo decir que fuese una simple parodia de las tragedias griegas. Era algo nuevo, un lenguaje que jugaba con la sonoridad y las imágenes enloquecidas que describían la Inglaterra sumida en la crisis de los años 80. El protagonista, al que Berkoff llama Eddie, formaba parte de la misma peste de corrupción y violencia que quería eliminar. Yo me sentía totalmente identificado. Y cuando llega el momento en el que descubre que su amada es en realidad su madre y que unas cuantas escenas antes ese hombre al que mató era su padre, la reacción que tiene no es sacarse los ojos, como en Sófocles. Lo que hace es hacer una larga reflexión en la que el amor se impone sobre todo lo demás. Pasa por encima de todas las normas sociales relativas al incesto y decide irse con su madre amada. Esta obra para mí es esencial porque me enseñó una manera de hacer las cosas que hasta ahora no había visto. Y sobre todo lograba hacerme reír y emocionarme al mismo tiempo, como si me hubiese encontrado con un amigo al que no veía desde hacía mucho tiempo. Colocar la decisión de libertad del individuo por encima de las normas sociales para no tener que sacarse los ojos y continuar la vida con su amada, aunque esa amada sea su madre, lograba abrir en mi corazón la posibilidad de liberarme de las normas sociales que me ahogaban, me daban fuerzas. Como los griegos, me inspiró para dirigir y escribir Cuscús y churros, que estrené el 2 de octubre de 2001. En aquella época se comenzaron a producir llegadas masivas de inmigrantes africanos a las costas de Europa. Se trata de una obra de política ficción. Cuenta la aventura de un inmigrante marroquí para conseguir sus papeles justo en el momento en el que la presidenta del gobierno español crea una cortina de humo con el objetivo de deportar inmigrantes. ¿En qué consiste esa cortina de humo? En hacer creer que una liga de países árabes está invadiendo Europa. La obra la acabé de escribir antes de la tragedia del 11 de septiembre. No me lo podía creer. Lo que había escrito tenía que ver con lo que estaba sucediendo. No creo que se trate de una casualidad. Los escritores somos sintetizadores de una realidad que no se ha hecho visible, pero que existe. ¿Qué quiere decir eso? Hay una realidad en los pensamientos de los demás. Se puede percibir lo que hacen los demás, aunque no lo veamos. Lo oculto como lo visible forman parte de la realidad que nos influye. ¿Es cierto el dicho español, ojos que no ven, corazón que no siente? Creo que no. El trauma del 11S nos hizo hacer nuestra función con responsabilidad social. Estábamos haciendo humor con un tema que era una herida y el público lo agradecía. Esta es una gran reflexión de los tiempos modernos, los límites del humor. José María Perceval es un historiador que ha escrito un gran libro que se llama El humor y sus límites, en el que hace un recorrido por las cosas de las que se ha reído la humanidad a lo largo de los tiempos. De lo que nos reímos y de lo que no nos reímos va dibujando una línea que nos define. De alguna manera somos aquello de lo que nos reímos y de lo que no. Reírme de mis miedos ha sido una importante misión en mi literatura. Mis personajes están llenos de miedo justificado e injustificado. Es necesario para sobrevivir saber distinguir los miedos que tienen una causa real y los que son fruto de la obsesión. Desactivar los miedos injustificados ayuda a poner la energía en los peligros reales. Y el humor es un buen camino para desactivar los prejuicios y las obsesiones que crean los miedos falsos. Esto que digo a nivel personal, también lo digo a nivel social. Una de las misiones más importantes de los que quieren ejercer control social para tener poder
es crear miedos sin base real. La comedia tiene la misión política de desvelar la manipulación. Al mismo tiempo, el poder hace creer que hay cosas importantes que no lo son tanto. La dignidad del ser humano está basada en los detalles, en las pequeñas cosas, pequeñísimas. Todos lo sabemos. Todos sabemos que necesitamos de los demás un conjunto infinito de pequeños detalles que nos demuestren buena disposición hacia nosotros. Todos sabemos que lo pequeño es metáfora de lo grande. Y todos sabemos que lo pequeño se construye en las pequeñas interrelaciones personales que mantenemos los unos con los otros. Sin embargo, desde la Revolución Industrial, la humanidad inició un largo viaje dirigido a la eliminación de esas pequeñas relaciones. La comedia atacó desde el principio la deshumanización, sin mucho éxito, como se puede ver. Lo pequeño, la anécdota, está muy presente en toda mi literatura. Hay un deseo de darle la relevancia que merece. Un día pensé que quizás un ser humano es el conjunto de pequeñas historias que cuenta una y otra vez. Historias de su pasado, historias que le han contado, historias que ha leído o visto y que recuerda siempre con gusto. Muchas de esas historias que cada uno de nosotros repetimos tienen como protagonista al humor. Y me pregunto si esas historias no pueden llegar a formar un mosaico de lo que creemos que es la vida. Las anécdotas, las pequeñas historias dibujan un mapa existencial. Desnudos, sin nada, en mitad de la naturaleza, tendríamos nuestras pequeñas historias como un tesoro esencial. Por eso la humanidad tiene uno de sus fundamentos en reunirse en torno al fuego para poner en común las pequeñas historias. Además, hay algo esencial que nace de contar pequeñas historias. Nace el comentario a esas historias. El pensamiento abstracto que pone en relación la propia experiencia, las propias historias, con las historias de los otros. Nace el contraste entre las experiencias. Y ese pensamiento abstracto, esa filosofía, tiene al humor en su fundamento y también a la ficción. Porque toda experiencia, al ser contada, se vuelve un poco ficción. En castellano hay una expresión que me gusta mucho: adornar la realidad. Como si la realidad necesitase, para ser bien contada, añadirle alguna cosita por aquí y otra cosita por allá, con el fin de resaltarla. La filosofía se desliga de la mitología cuando renuncia al adorno. Y el propio acto de desvelar la realidad produce una risa liberadora. La libertad es algo que tenemos que construir cada día. No es algo que exista de manera inmutable. La libertad es una construcción social compleja y cada día tiene que definir sus límites. Mis obras están llenas de personajes que construyen su libertad frente a opresiones de todo tipo, y la construcción de la libertad genera siempre conflicto. Los conflictos que se desarrollan en la realidad muchas veces de manera trágica. La libertad se juega entre la vida y la muerte. Intento en mis obras buscar otras vías en las que los personajes logran burlar a los que producen muerte. El humor puede ser pesimista y también puede ser optimista. Pero la realidad es que nuestras previsiones acerca de si todo va a ir a peor o a mejor a veces importan muy poco. Kurt Vonnegut escribió que cuando llegase al cielo, lo primero que le preguntaría a Dios sería: ¿cuáles eran las buenas noticias y cuáles eran las malas? El humor nos acerca a la verdad. Ser optimista o pesimista es una elección que no sirve para nada. Pensar que todo va a ir a mejor es tan absurdo como pensar que todo va a ir a peor. Porque la única realidad es que cada día tenemos que trabajar para intentar defender nuestros humildes objetivos, sabiendo que todos vamos a morir. Conocer el arte de manejar los conflictos nos ayuda a no hacernos daño. La literatura dramática es una gran escuela llena de personajes que manejan conflictos
y es cierto que demasiadas veces se hacen mucho daño. Pero también es cierto que la comedia ha intentado 1000 maneras de no hacerse daño. Dicho de otro modo, encajar la risa del contrario, sin devolver un puñetazo, es esencial para no convertirse en el objetivo de la risa de toda la humanidad. Mi teatro está lleno de fantasmas, voces que vienen de otro mundo, algún dios y, en fin, bastantes elementos que podrían hacer pensar en una vida después de la muerte. Es algo clásico de la comedia. Sin embargo, los personajes no suelen creer que haya algo más allá de la muerte. Es una paradoja. Creo que mis personajes ven lo sobrenatural como parte de la vida, de la realidad, no como parte de una realidad metafísica a la que se dirige el ser humano después de fallecer. No se trata de un pensamiento religioso, tampoco de un pensamiento ateo, ni de un pensamiento agnóstico. Creo que se trata de un pensamiento mágico, algo ligado a la infancia, que nunca muere dentro del pensamiento adulto. Un tipo de pensamiento que abunda en la comedia y que ocupa una parte importante del destino de la humanidad. Si está en la comedia es porque sabemos que no está bien usar este tipo de pensamiento. Sabemos la teoría, pero nos sorprendemos usándolo continuamente. De hecho, la sociedad de consumo se basa en el pensamiento mágico infantil que te hace creer que las cosas tienen unos poderes que van más allá de su funcionalidad. Cuando escribo, me hago consciente de mi pensamiento mágico, pero no renuncio a él. Eso me ayuda a ver cómo lo manejan los demás. Las personas esconden bajo la seriedad el pensamiento mágico que sustenta la vida financiera de los países. No se trata de cualquier cosa, porque el oro no se come. Alan Ayckbourn, en su libro The Crafty Art of Playmaking, dice que la mejor comedia surge del dolor más profundo. Cuando leí esta frase, hace muchos años, me sentí reconfortado, porque no entendía cómo alguien como yo, que se toma todo tan en serio, podía escribir obras que hacían a la gente reír. Mi padre me decía que yo pensaba demasiado las cosas, que les daba muchas vueltas, que era muy retorcido y que la vida era mucho más sencilla. Puede ser. La vida debe ser sencilla, pero no logro vivir sin que la vida me parezca extremadamente complicada. Esta dificultad me aleja de la felicidad y mis personajes me recuerdan continuamente que por ese camino no voy bien. Mis personajes son la versión de mí mismo que más lejos está de la felicidad, de la paz y la tranquilidad. Son seres que trabajan con mucho esfuerzo para fracasar. El truco es que me gusta salvarlos con pequeños éxitos y esos éxitos están en recordar aquella parte que como seres humanos nos hace grandes. Es decir, todo lo que tiene que ver con el amor. ¿Qué pensarán mi familia y mis amigos de cómo los amo? Pienso que tendrán muchos reproches y todos con razón. De hecho, los admiro porque siguen a mi lado a pesar de todas las veces que les fallo. Mis personajes no se tratan bien muchas veces, a pesar de que les gustaría no hacerlo. Es algo que llama la atención a los actores que hacen mis obras y creo que tiene que ver con lo que os he contado al inicio sobre mis padres. Puede que mis padres quisieran quererse, pero para eso es necesario expresar ternura y cuando yo era un niño no lo hacían mucho. En general, toda la sociedad en la que yo vivía no lo hacía. Estoy llegando al final. Como veis, hay una herida fundacional en mi vida y en mi escritura, el conflicto familiar que formaba parte del conflicto social en el que yo vivía. Es así y es una herida que no desaparecerá, forma parte de mí. O quizás, mejor dicho, esa herida soy yo. Ese caos soy yo. Toda mi literatura tiene por objetivo cerrar una brecha, poner orden a un caos que nunca se cerrará, ni nunca se ordenará. Pero esa certeza no me hace perder el impulso de seguir escribiendo, de seguir imaginando posibilidades para la unión, para la armonía,
para el sentido de la vida. Nunca dejaré de escribir porque siempre me impulsará, que seguro estoy, ¿no? Nunca. Porque siempre me impulsará la posibilidad de que la existencia sea de otra manera. Aunque sepa que no hay un final, porque cualquier posibilidad será imperfecta y me obligará a imaginar otras, manteniendo un movimiento incesante de asociaciones poéticas. Para eso, Antonin Artaud, que es famoso por el teatro y la crueldad y ha influido de una manera muy fuerte en el teatro que hoy conocemos, es una importante guía en su admiración de lo cómico, en concreto de las películas de los hermanos Marx. En su escrito La puesta en escena y la metafísica, hace una defensa del espíritu anárquico del humor y, lo más importante, pone en ese espíritu la raíz de la poesía. Bueno, pues he acabado. Muchas gracias por vuestra atención. Espero haber podido abrir un pequeño espacio dentro de vosotros para futuras ideas. Muchas gracias.